¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ana Gabriela, para los que no me conocen. Soy especialista en marketing digital, en especial en redes sociales. En este video te voy a enseñar cómo activar tu tienda online en Facebook completamente gratis para que tú puedas empezar a vender y ofrecer tus productos a través de Facebook y puedas cerrar tu venta a través de Messenger si no cuentas con una página web. Si te gusta este tipo de contenido, cómo poder hacer crecer tu empresa, tu emprendimiento dentro de las redes sociales, te invito a que te suscribas al canal porque periódicamente tendrás diferentes videos cómo posicionar tu negocio en las diferentes plataformas sociales. Así que empecemos. Como anteriormente te dije, este video está dedicado a todas las personas emprendedoras que quieran crear su catálogo dentro de su tienda virtual de Facebook, completamente gratuito. Te muestro un ejemplo de cómo quedará al final de este curso tu tienda de Facebook. En este momento he entrado a una página que es Pinko, que es una página de ropa que tiene su tienda virtual, que es esta parte de acá. Vamos a poner ver todo. Y como pueden ver, tiene todos sus productos en la tienda Facebook. Y tranquilamente un cliente puede entrar a su página de Facebook o puede ser invitado para que pueda ver los diferentes productos que ofrece esta empresa. Si tú gustas, puedes hacer clic en alguno de los productos y te va a llevar a toda la descripción detallada que tiene ese producto, cuánto es el precio y el título del producto. No, acá tranquilamente existe el comprar en el sitio web, pero si tú no cuentas con un sitio web, te voy a enseñar a cómo cerrar tu venta por Messenger. No es necesario que tengas una página web, pero si cuentas con una página web, no te preocupes que también lo vamos a poder enlazar con tu página web. Si quieres tener esta tienda virtual para tu empresa, para tu emprendimiento, te invito a que continúes con el video. Si no cuentas con una página Facebook, te invito a que veas un video que está en la parte de acá arriba, te voy a dejar en la cajita de descripción. Te enseño a crear tu página Facebook para tu empresa o emprendimiento desde cero, utilizando todas las palabras claves, todos los trucos que utiliza un especialista para que la página se pueda posicionar dentro de los motores de búsqueda. Ya tienes tu página. Ahora te voy a enseñar un truco para que tu plantilla se actualice con una plantilla de compras y ahí podamos agregar nuestra tienda virtual. Entonces, ya tenemos nuestra página. En esta parte tenemos inicio, noticias, administrar tienda, bandeja de entradas. Antes de poner administrar tienda, nos vamos a ir a configuración. No te preocupes de esta parte. Vamos a ir a lo que es plantillas y pestañas directamente, que está en la parte de acá. Y en lo que son plantillas, acá dice compras, pero puede ser de que como sea tu primera página esté en negocios o servicios. Entonces vamos a elegir lo que es compras. Creamos compras. Acá dice claramente que tu diseño permite mostrar productos y facilitar las compras online. Ahora tienes inicio, eventos, opiniones, fotos y más. Tienes tienda, ofertas. Directamente la plantilla que estás poniendo para Facebook es para poder vender. Acá tienes compras. Ahora, en la parte de acá abajo, en lo que son pestañas, tienes todos los títulos que se van a ver dentro de tu página. Tú tranquilamente puedes mover, quieres que se vea primero tiendas, lo puedes poner en la parte de arriba. Si quieres opiniones, en la parte de abajo. Si quieres poner ofertas, fotos, dependiendo tu gusto, puedes mover todas estas pestañas. Si no te interesa tener grupos dentro de tu página, lo puedes desactivar. Si no quieres tener opiniones, si no tienes eventos o si no ofreces ningún empleo, también lo puedes eliminar. Quieres hacer videos en vivo para mostrar tus productos, puedes habilitarlo y puedes moverlo como tú desees. Yo te aconsejo que primero pongas lo que es tiendas. Es un call to action mucho más directo para tu cliente. Después ofertas, porque a quién no le gusta tener las ofertas de un producto que esté interesado. Y después puedes poner fotos y después en vivo. Después al último, eventos, opiniones, grupos y la información. La información siempre trata de que sea visible al cliente. Después de actualizar la plantilla, vamos a lo que es tu página. Ahora, como eres nuevo, puede salir, te empieza a vender desde tu página en pocos pasos, puedes empezar, o también administrar tienda. De todos modos, los dos te lleva a lo mismo. Puedes llegar, configurar una tienda para Red Carpet, venta de ropas. Te dice, haz crecer tu negocio, consolida tu marca, llega a los clientes donde se encuentran, iniciar configuración de la tienda. Esto es lo que necesitas para empezar. Elige un método de compra, proporciona la información de tu negocio y agrega inventario. Fácil y claro, pero te voy a enseñar en cada paso todos los tips que tienes que tener para poder llegar a vender de forma eficaz y eficiente dentro de tu página. También para que tu página se pueda ver de calidad. Pongamos siguiente.
Ahora, esto es muy importante. Si tú tienes un sitio web, está habilitado para vender, puedes poner finalizar compra en otro sitio. Tú no cuentas con un sitio web, un e-commerce, como se llama las tiendas online. Yo te aconsejo que pongas finalizar compra con mensaje, porque si tú no tienes tu sitio web o no está habilitado para vender online o no tienes un e-commerce, no vas a poder terminar el ciclo de venta. Entonces, pongamos finalizar compra con mensaje, pongamos siguiente. Tengo mis cuentas comerciales. Ahora tienes que conectar con una cuenta comercial. Puedes crear una cuenta comercial desde si no te aparece un elenco previo, te aconsejo que crees una nueva cuenta comercial. Correo electrónico del negocio, voy a poner mi correo electrónico. Siguiente, crear un catálogo. Asignamos el nombre de catálogo. En este ejemplo vamos a poner ropa de mujer. Como puedes poner tecnología, celulares, auriculares, zapatos, maquillaje, crema, shampoo, todo lo que tú quieras. Si tú tienes diferentes productos, divides tus productos por categorías. Por ejemplo, puede ser ropa de mujer, ropa de varón, ropa de bebé. Estás dividiendo por categorías para que las personas cuando entren a buscar ropa de mujer se encuentren con todo lo que son productos de mujer y no se encuentren con productos de varón, de bebé o mezclado, que esto a tu cliente le va a dar una confusión en el momento de comprar o adquirir algún producto tuyo. Por eso te aconsejo que dividas por categorías. Pongamos ropa de mujer, ponemos aceptar todas las condiciones de administrador de catálogos. Siguiente, envía tu tienda a revisión. Facebook tiene que ver si lo que tú estás ofreciendo es un producto bueno o es un producto malo. Por ejemplo, no vas a poder vender armas o no vas a poder vender cosas ilegales, ¿no? Entonces, por eso tu página y tu tienda va a revisión a Facebook. No te preocupes, esta revisión puede tardar una semana a 2 semanas, dependiendo. Entonces, antes de enviar tu tienda a revisión, revisa todas las pestañas como método de compra. Queremos que finalice con mensaje. Siguiente, mi negocio comercial. Siguiente, catálogo, perfecto, hemos aceptado. Siguiente, ahora sí. Ahora, al enviar tu tienda a revisión, estás aceptando todos los acuerdos del comerciante. Te invito a que leas y revises los acuerdos de los comerciantes porque eso te habla de que prácticamente tú eres responsable de tu producto, de tu servicio, de la venta que estás haciendo. También hay diferentes términos y condiciones para cada país, como para Brasil, Tailandia, Estados Unidos, entre muchas cosas. Y también habla de los términos de reembolsos, pagos, de los envíos y muchas cosas que tienes que saber antes de crear tienda online. Ahora ponemos enviar tienda a revisión. Ahora te da la bienvenida a tu tienda, dice ver tu tienda. Ahora dices, obviamente no hay resultados, no hay productos porque hasta ahorita no hemos puesto ningún producto. Entonces pongamos acá agregar productos. Ahora ya tenemos nuestro catálogo. Ponemos agregar artículos. Ahora yo te aconsejo que lo pongas agregar manualmente. Si tú lo estás haciendo como emprendedor o todavía no tienes un conocimiento grande dentro de lo que son las redes sociales, yo te aconsejo que vayas subiendo manualmente cada uno de tus productos. Pongamos agregar manualmente para empezar a agregar los artículos dentro de tu tienda. Vamos a arrastrar, elige archivos de tu dispositivo. Ahora yo he bajado estos 4 ejemplos para poder agregar dentro de nuestra tienda. Ahora vamos a elegir los barbijos, ahora que están de moda. Si tú tienes una tienda de barbijos, tranquilamente los puedes vender acá. Si tienes más imágenes de tu producto, puedes poner en agregar imágenes. Ahora sí, agregamos lo que es el título, la descripción. Siempre cuando tengo que agregar productos dentro de mi página de Facebook, hago una plantilla dentro de Word. Por ejemplo, estas mascarillas lo he llamado True Pack, mascarilla de tela, barbijos de tela. ¿Por qué mascarillas de tela, barbijos de tela? Porque he utilizado una keyword dentro del título para que si una persona va a lo que es el buscador de Facebook, pone comprar barbijos de tela, comprar mascarillas de tela, para que Facebook pueda leer mi título y me pueda posicionar. Entonces ahora vamos a poner también la descripción. Trata de poner una descripción muy detallada de tu producto o tu servicio, porque esto va a ayudar al cliente a que elija tu producto. Y trata de que cada producto que tú pongas sea una descripción diferente, porque muchas veces existe el error que una persona simplemente copia y pega la descripción y lo cambia los precios. Esto no ayuda a generar confianza cliente-empresa. Entonces yo te aconsejo de que te pongas tu tiempo y empiezas a hacer la descripción detallada de cada uno de tus productos. Acá tiene qué material es, qué cuidados tiene que tener, absolutamente todo. Incluso digo qué es lo que ofrece, qué es lo que no ofrece, si tengo diferentes colores, cuál es el código del producto. Y trato de dar toda la información que requiere mi cliente. Ahora vamos a lo que es el enlace al sitio web. Si tú tienes un sitio web como te he indicado anteriormente, tú puedes poner el enlace del sitio web para que te lleve directamente al producto y la persona pueda finalizar su compra dentro de tu e-commerce. Ahora, si tú no tienes un sitio web, yo te voy a enseñar este truco para que tú puedas finalizar la compra dentro de tu Messenger. Vas a la homepage de tu página. Si tú no tienes un sitio web, te voy a dar un código. Puedes hacer que tu cliente se vaya directamente a tu Messenger y pueda chatear contigo. Ahora, ponemos en el enlace al sitio web, te vas a tu página principal, copias el link de tu página principal, te vas a Notepad, lo copias,
Ahí dice www.facebook.com, Red Carpet, venta de ropa y accesorios. Y este es el código de tu tienda. Entonces, Red Carpet, venta de ropa y accesorios, lo vamos a copiar por este código, para que puedan mandarte un mensaje directamente. Entonces, este va a ser tu nuevo link. Pones copiar, te vas de nuevo a la página de agregar artículo y pones enlace al sitio web. Acá puedes poner tranquilamente la moneda que tú quieras. Existen pesos chilenos, euros, dólares, bolivianos, pesos mexicanos, lo que tú quieras. Vamos a dejar en dólares. Precio oferta, solo pones el precio oferta si ahorita tu producto está en oferta. Caso contrario, aparecerá 10 euros, precio de oferta 5, entonces la conversión va a ser a 5 euros. El estado, nuevo, marca, puedes poner H&M. Identificador de contenido, te aconsejo que lo dejes en blanco. La categoría, ¿qué categoría es? Puedes poner acá ropa, toallas, ropa de baño, ropa de cama, ropa de bebé, diferente. Te aconsejo que sea la categoría que se asimile a tu producto. Entonces vamos con siguiente. Visibilidad y disponibilidad, ¿sí? Quieres que sea visible y también quieres que se muestre que está disponible para la compra. Siguiente, detalles de la categoría. Aquí yo te aconsejo que los llenes porque es información que estás dando a Facebook. Entonces acá puedes poner un estilo moderno. Estilo moderno, estilo clásico. Puedes poner tus estilos, estilo moderno, estilo clásico. Qué grupo de edad, para todas las edades. Qué color, es el color verde. Es para mujer, para varones, unisex. El material es poliéster. ¿Tiene estampado? El mío no tiene estampado, es color único. ¿Qué tamaño es? Pongámosle 20 por 10. Ok, vamos a siguiente. Te aconsejo que omitas este paso. Pones finalizar. Se ha agregado este artículo a tu catálogo. Ahora puedes agregar otro artículo. Elige archivo de tu dispositivo. Pongamos esta chamarra. Si tienes más imágenes, puedes en Word también realice lo que es la descripción. Puse, como pueden ver, al último chaqueta de cuero para mujer, por si alguien busca chaqueta de cuero para mujer, porque es mi keyword. Los detalles, composición, y ciertamente que dependiendo mucho del producto, tú vas a poder poner la descripción. Enlace al sitio web, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Ponemos nuestro código. Esto es para que cada persona que ponga comprar dentro de la página se vaya directamente a tu Messenger y te puede escribir por el Messenger. Precio, dólares estadounidenses, pongamos acá precios 50. 500. Pongamos precio 500. Precio de oferta, pero ahorita esta chamarra está en oferta, entonces le vamos a poner que está a 350. El estado está nuevo, marca. Continuamos con Bershka. Categoría igual, vamos a poner ropa. Ropa para conjunto de ropa de abrigo. Vamos a poner siguiente, visibilidad, sí quiero que esté visible y quiero que esté disponible para mis clientes. El estilo, continuamos con estilo moderno. Grupo de edad, adolescentes. Color, café. Sexo, mujer. El material era cuero. El estampado, no. Estampado, no. Acá vamos a poner talla M. Se agregó este artículo a tu catálogo, puedes agregar otro artículo y así sucesivamente. Bueno, ya tenemos nuestros dos artículos acá. Esto irá a revisión. Te llegará un correo de Facebook diciendo que tu tienda ha estado habilitada. No solo está visible para los administradores, sino también está visible para todas las personas que entren a tu página. Después de que te ha llegado el correo de Facebook diciendo que ha estado aceptado, vas a poder ir a tu página, como puedes ver acá, y vas a poder ver lo que es tu tienda. Vamos a poder ver como visitante. Ya vamos a poder ver tu tienda, tus diferentes productos con los precios. Vas a poder ver el bandit biker, chaqueta de cuero para mujer, los detalles, todo lo que hemos hecho. Así vas a poder invitar a tus amigos, a las personas que conozcan, a que pongan like a tu página y puedan ver tu tienda online. Espero que te haya gustado este video. A todos nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!